Dios les bendiga, Dios les guarde, saludos, bendiciones para todos. Le damos la bienvenida a esta escuela bíblica dominical. Te invitamos a ser parte de la bendición. Así que vengan los niños, los jóvenes, los ancianos, la madrecita, el padre de familia, para que juntos aprendamos de estas hermosas enseñanzas. El tema de hoy, la gran pesca milagrosa, un llamado al discipulado. La lectura se encuentra en Lucas 5, del verso 1 al 11. Yo voy a leer el 1 con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a esta palabra que ha sido leída. Padre nuestro, Señor, Dios del cielo, alabamos, glorificamos tu nombre. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, la alabanza, la gratitud, Señor, porque nos permites leer esta tu palabra. Te pedimos que uses al pastor Juan Flores en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda la gloria es del Señor Jesucristo. Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a mi amada esposa por ayudarme allí con la lectura de la palabra del Señor y esa presentación que hace hermosa. Que Dios le bendiga bastante. Y a todos los que están allí conectados, bendiciones para ustedes. Gracias por dejarnos entrar allí a sus hogares, donde quiera que se encuentren, para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Recuerde que traemos una serie de enseñanzas hablando acerca de los milagros de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que ocurrieron ayer, siguen ocurriendo hoy y seguirán, porque nuestro Dios es eterno. El mismo Dios de ayer es el Dios de hoy y el Dios de siempre. Vamos a estar estudiando Lucas capítulo 5 del versículo 1 hasta el versículo 11. Y el título de la enseñanza es La gran pesca milagrosa, un llamado al discipulado. El Señor nos pesca como aquel pescador agarra el pez. ¿Para qué? Para hacernos sus discípulos. Qué hermoso es el Señor, y yo creo que Él siempre nos deja las enseñanzas más sencillas para que nosotros comprendamos qué es lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. La introducción de la enseñanza nos dice: este pasaje narrado en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11, nos presenta uno de los primeros milagros de Jesús y un llamado claro al discipulado. La pesca milagrosa no es solo un evento sobrenatural, sino un símbolo profundo de la transformación que Jesús desea realizar en la vida de quienes le siguen. Él desea transformarnos por completo, que haya un cambio radical, que todo el que nos observa pueda decir: esta persona es diferente, tiene un perfil diferente, actúa diferente, habla diferente, viste diferente. Todo eso lo hace el Señor cuando entra a nuestras vidas. Por eso cuando leemos que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, es que de lo que hay en nuestro corazón, de lo que hay en nuestra mente, es lo que expresamos, es como nos conducimos, es como hablamos, es lo que hacemos. Entonces, cada día el Señor quiere adecuar nuestra vida, nuestra conducta a lo que el Señor quiere, lo que Él quiere para cada uno de nosotros. En el punto número 1 de la enseñanza de hoy nos dice la situación inicial de esta historia bíblica, de este párrafo bíblico que hemos leído del capítulo 5, versículo 1 al 11. La situación inicial que se presenta en este párrafo bíblico, podemos observar una historia, un acontecimiento, una acción que nuestro Señor Jesucristo hace en medio de un grupo de hombres y mujeres a la orilla del lago de Genezaret. Dice el versículo 1: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret,
el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y dice el versículo 2, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Esa es la situación que estamos observando. Jesús llegando a la orilla de aquel lago, porque el Señor siempre andaba moviéndose a la orilla del mar, a la orilla del lago de Genesaret, a la orilla del mar de Galilea, porque esa era la zona donde mayormente se movía la gente, era el mercado, el centro donde las personas se acercaban. Es importante entonces para nosotros como predicadores y anunciadores del evangelio de salvación, que debemos meternos entre la gente. ¿Dónde está la gente? Porque ahorita en este tiempo estamos haciendo uso de las redes sociales, haciendo uso de la internet, porque la mayoría de las personas están captando la atención es a través de las redes sociales. No podemos irnos a un campo, no podemos irnos a un desierto, porque necesitamos predicarles es a la gente. Jesús se metía entre la gente, estaba donde las personas hacían el negocio, el comercio, como nosotros decimos acá, el centro de la ciudad, donde está el movimiento. Ahí estaba Jesús, donde la gente compraba los peces, los pescados, hacían negocio a la orilla del lago de Genesaret. Y viendo el Señor la multitud, dice la Biblia que Jesús, viendo unas barcas que estaban allí a la orilla de aquel lago, entró en una de las barcas que era de Simón, el que posteriormente nosotros conocemos como Pedro, que el Señor le cambia el nombre. Ya no serás más Simón, sino que tu nombre será Pedro. En esa barca fue donde el Señor entró. ¿Qué hacía el Señor dentro de esa barca? Dice que comenzó a enseñar, comenzó a predicar. Él utilizó esa embarcación para predicar. Creo que es una enseñanza también para nuestras vidas. La barca donde el Señor quiere entrar hoy es a tu vida, a tu corazón, a tu familia, para que tú prediques con tu vida, prediques con tu testimonio, con tu familia. Sea esa barca donde Jesús está estacionado, está montado para predicar el evangelio de salvación. En el literal A del punto 1 nos dice que los pescadores eran experimentados, pescadores de mar adentro, pescadores, hermanos, que tenían mucha experiencia. Dice el versículo 2 que leímos, que cuando el Señor vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. O sea que sabían lo que estaban haciendo, eran expertos pescadores, y que después de una pesca, sea que hayan sacado peces o no, las redes hay que lavarlas. Es impresionante cómo hoy nosotros decimos, estamos predicando a través de las redes sociales, porque cuántos peces, cuántos pescaditos, cuánta gente hay metida en las redes, y necesitamos limpiar las redes, y la única forma de limpiar las redes es a través de la predicación del evangelio. Es que haya un espacio donde un pastor, donde un hombre de Dios pueda predicarle a la gente que anda por allí dando vuelta y revisando su teléfono, las redes sociales. Necesitamos limpiar las redes con la palabra del Señor. En una de las oraciones que nuestro Señor Jesucristo hizo, allá en Juan capítulo 17, versículo 17, Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que la palabra del Señor nos santifica, la palabra de Dios nos purifica. Nosotros podemos limpiar las redes es a través de la predicación del evangelio de Jesucristo.
Observamos a pescadores experimentados allí en Lucas capítulo 5, versículo 2, lavando las redes, porque eso era el negocio, esa era parte del trabajo. Literal B dice la frustración y el agotamiento. Eso lo observamos allí mismo en el mismo capítulo 5 de Lucas, versículo 5. Dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Fíjese que estaban frustrados, tanto trabajo para nada. Trabajar y resulta que no se ve el producto, no se ve el fruto del esfuerzo, del trabajo. ¿Cuántas personas hoy se sienten de esa manera, frustrados? Dios mío, busco la manera de generar ingresos, de que haya finanzas y resulta que no observo nada por ningún lado. ¿Qué puedo hacer? Bueno, cuando nosotros estamos en esa situación de frustración, hay órdenes que necesitamos recibir del Señor. Pero yo quiero que usted se quede allí y no se mueva para que conozcamos la orden de Dios, para que haya abundancia en nuestra vida. ¿Cuál es la autoridad que tiene el Señor sobre la naturaleza y sobre todo lo que existe? Sigamos, el literal B del punto 1, que estamos todavía en la situación inicial, dice la frustración y el agotamiento. Observamos como ellos dijeron, hemos pescado toda la noche, no hemos sacado nada. El literal C, la enseñanza de Jesús. Jesús da una enseñanza. En el versículo 10, vamos a brincar en el mismo capítulo 5 de Lucas, versículo 10. Asimismo de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. La enseñanza que el Señor quiere dejarnos es que Él nos está llamando para que seamos pescadores también, pero no pescadores de peces en el mar solamente, de un trabajo de oficio secular, sino que seamos pescadores al momento de lanzar la atarraya de Dios, la predicación de la palabra de Dios, y que la gente crea en el evangelio y que quede allí los hombres y mujeres que creen en el evangelio de Jesucristo queden atrapados por la red de Dios. Hay muchas redes por diferentes lugares, pero hoy el Señor quiere decirte que Él quiere atraparte en su red para que seas un discípulo amado del Señor. Esa es la enseñanza, ese es el panorama completo que podemos observar de este párrafo bíblico. Pero vamos a entrar al punto número 2. El punto número 2 es el milagro de la pesca. Un milagro ocurre. El Señor hace que las cosas que son imposibles para los hombres sean posibles. Son posibles para Dios. Y podemos decir, wow, realmente Dios es poderoso, actúa sobre la naturaleza. Dios hace milagros. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo sigue haciendo milagros. Para hacer el milagro, el Señor tuvo que girar unas instrucciones. Ese es el literal A del punto número 2. La instrucción de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se encuentra en el versículo 4, donde dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Cuando terminó de hablar, ¿quién? Jesucristo. Recordemos que Él estaba en la barca predicando. Dejó de predicar, terminó y comenzó a dar las instrucciones. Qué importante es escuchar las instrucciones que el Señor tiene para nosotros. El Señor le dice a Simón, Simón, boga mar adentro y tira la red para pescar. Esa es la instrucción. Hay que profundizar un poquito más. No examinar las cosas así como por encima y vivir una vida de liviandad todo el tiempo a la orilla sin experimentar, hermanos, la confianza que debemos tener en el Señor. Esa fe en el Señor. No nos vamos a hundir, no nos vamos a ahogar. Necesitamos profundizar un poco más para poder ver los milagros del Señor.
No tengas miedo. Hay cosas que estás por hacer, pero estás pensando. Bueno, hay una palabra profética para ti de parte del Señor. Recordemos que la palabra profética más segura es la que nos dice el Señor. Hoy el Señor te dice, arriésgate un poquito más. Profundiza un poquito más. Tira la red, haz lo que tengas que hacer, porque el milagro va a acontecer. Es lo que Dios está diciendo acá a través de su palabra. Usted que de repente se detuvo y estaba pensando en si hacía el negocio o no lo hacía, si se arriesgaba o no se arriesgaba. Bueno, el Señor le está dando esta palabra a usted para que se arriesgue un poquito más. Profundiza, dice acá el Señor, boga mar adentro. Entra, porque viene el milagro de parte del Señor. Otra de las cosas que hizo que se lograra el milagro, en el literal se dice la obediencia de Simón. ¿Qué hizo Simón? Lucas capítulo 5 versículo 5 dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. No se mueva bajo la palabra de un hombre. No te muevas bajo la palabra de nadie. Muévete bajo la palabra de Dios. Y si tú estás seguro que Dios te está hablando, yo estoy seguro que Dios está hablando, porque es su palabra. Estamos repitiendo lo que dice versículo a versículo. Estamos llevando esta enseñanza paso a paso para que cada día crezcamos en la fe y la confianza en el Señor. Y esa fe y esa confianza va a generar una obediencia a Dios. Pedro, Simón, obedeció a la orden de Dios. En tu nombre echaré la red. Cuando nosotros obedecemos, recibimos las instrucciones, obedecemos, el milagro acontecerá en nuestras vidas. Dice literal fue una pesca abundante, la pesca abundante. En el mismo versículo 6 del capítulo 5, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Casi se rompía, pero no se rompió. Porque el Señor no va a hacer un milagro para que luego tengas pérdida, para que se rompa la red y entonces comienza lo que has obtenido, lo que Dios te entregó, entonces se va a ir como por un saco sin fondo, roto. Se te va a perder lo que Dios te dio. No, Señor. Casi se rompía, pero el milagro del Señor ocurrió. Sostuvieron gran cantidad de peces que estaban maravillados por lo que el Señor había hecho. Y una de las cosas que nosotros, que yo les quiero enseñar de parte de Dios, que cuando tengamos esa abundancia, que las redes están llenas y que casi se rompen, no, hermanos, no le demos la espalda al Señor. Debemos glorificar a Dios. Vamos a observar en este párrafo bíblico cómo Simón, cuando vio este gran milagro, él no se quedó con los peces para él solo y no buscó ayuda, no compartió la bendición que tenía. No, hermano, Pedro comenzó a repartir de los peces que había agarrado en su red. Y es más, al punto que lo dejó todo por seguir al Señor. No hay que poner la mirada en las abundancias financieras. No hay que poner la mirada en las cosas terrenales. No perdamos la mirada en el Señor Jesucristo. Hay que confiar en Él, mirarlo a Él, porque Él es el que nos bendice, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos sostiene. No pongamos la mirada simplemente en la bendición, pongamos la mirada en el bendecidor, que es el Señor. Las bendiciones, las añadiduras, como dice la palabra del Señor, son pasajeras. Son cosas, hermanos, que se gastan y se acaban. Pero el que nos bendice es eterno. Entonces estemos de frente con el Señor para que Él siga obrando milagros de abundancia en nuestra vida. Por eso dijo el apóstol del amor Juan, en una oportunidad escribió diciendo: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero así
cómo prospera tu alma. Si nosotros prosperamos en lo espiritual, si nosotros prosperamos en la búsqueda de la presencia del Señor, de compartir el mensaje de amor de nuestro Señor Jesucristo, entonces seremos prosperados en todas las demás cosas. Las demás cosas vendrán por añadidura. Óigalo bien, la bendición es Dios, lo demás son añadiduras. No ponga las miradas en las añadiduras, pon la mirada en el Señor, que es el que nos bendice. Toda la gloria es de Dios para siempre. En el punto número 3 encontramos la respuesta de los discípulos. ¿Cuál fue la actitud que asumieron los discípulos ante este milagro tan maravilloso? Lo primero que podemos observar en el literal A del punto 3 es el asombro y el temor. Lucas capítulo 5 versículo 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Hermanos, porque el Señor siempre nos sorprende. Un milagro es algo que sucede que es sobrenatural, que no se puede explicar con palabras humanas, con una inteligencia humana. No, solamente podemos decir esto que ocurrió es un milagro de Dios porque no hay explicación. El Señor vive a diario sorprendiéndonos. Ellos estaban asombrados, sorprendidos, temerosos. Dios mío, pero ¿quién es este que hace esos milagros? Nada más y nada menos que el Hijo de Dios, el que quiere hacer morada en tu corazón, en tu vida, quiere morar con nosotros siempre. Por eso cada día que predicamos el evangelio decimos que Jesucristo está a la puerta de nuestro corazón tocando. Si alguno abre la puerta, Él entrará, nuestro Señor entrará. Él quiere entrar hoy en tu barca. Hoy el Señor quiere pasar a tu familia, a tu hogar, para que haya abundancia, para que haya prosperidad, para que haya tranquilidad y vivamos una vida de asombros. Porque el Señor siempre obrará milagros. Por donde quiera que pasa el Señor, hay milagros de abundancia, de salud, de prosperidad. Eso ocurre cuando tenemos al Señor en nuestra vida, en nuestra embarcación. Ellos se asombraron. Otra de las cosas, otra de las respuestas que tuvo los discípulos, el literal B dice el reconocimiento de la divinidad de Jesús. Versículo 8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Reconoció que Jesús era un personaje divino, no adivino, no, divino. Se tiró de rodillas, reconoció su autoridad, reconoció su poder, porque le llamó Señor, Señor, apártate de mí. Yo no soy digno de estar frente a tu presencia, porque tú eres una persona divina, tú eres una persona que vino del cielo, que obra milagros, que obra prodigios. Pero resulta que el Señor no vino para dañarnos, para perjudicarnos, para desaparecernos con su mirada. No, el Señor vino con ojos de amor y de misericordia, con sus brazos abiertos para atendernos. Ay de aquellos que en vez de atender a la gente le da la espalda y lo ignora y lo que hace es maldecirlo. Que Dios tenga misericordia. El Señor dice en su palabra que debemos demostrar su amor en nosotros. La misericordia de Dios debe abundar en nosotros, tener misericordia de la gente. Todo el que viene a Jesús, Él no le echa fuera. ¿Y por qué hay algunos que no los pasan y quieren echarlo fuera y desecharlo? Que Dios tenga misericordia. Esta enseñanza de los milagros del Señor es hermosísima, porque el Señor ha venido para estar con nosotros, el Todopoderoso, allí de nuestro lado, para bendecirnos y no nos desecha, aunque somos pecadores. El Señor está para perdonarnos, para limpiarnos con su sangre, para anotar nuestro nombre en el libro de la vida. Eso es lo que el Señor ha venido a hacer.
Ese es el trabajo de Jesús. Y ahora el trabajo del Espíritu Santo, convencer a las vidas de pecado para salvación y vida eterna. El literal C, otra de las respuestas de los discípulos, es el llamado al discipulado. El Señor nos llama para que seamos sus discípulos. En el versículo 10 dice: asimismo, de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Por qué le dijo que será pescador de hombres? Porque ahora iba a predicar el evangelio para rescatar a los hombres, a las mujeres, para el reino de los cielos. Gloria a Dios. Dice el versículo 11, cerrando este párrafo bíblico: y cuando trajeron a tierra las barcas, descendiendo, dejándolo todo, le siguieron. O sea que no estaban pendientes de las añadiduras, estaban pendientes del que bendice. Ese ejemplo debemos tomarlos nosotros. Si el Señor nos ha llamado para que seamos sus discípulos, usted dirá: pero ¿cómo yo voy a ser discípulo del Señor? Sí, estamos predicando el evangelio porque fue la misión que el Señor nos dejó. Antes de irse al cielo, Jesucristo le dijo a sus discípulos, y nos dice ahora a nosotros: vayan por todo el mundo y haced discípulos. Estamos haciendo discípulos. Usted tiene que ser un discípulo del Señor, donde los milagros y los prodigios de Dios actuarán también en su vida, porque Jesucristo lo prometió. Estas señales os seguirán a vosotros, a los que creemos en el Señor. Esas señales, esos prodigios, esos milagros nos van a seguir porque estamos siguiendo a Cristo y somos discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Qué maravilloso! En la conclusión de la enseñanza nos dice: la pesca milagrosa es más que un evento sobrenatural. Es una invitación a una nueva vida. Jesús, a través de este milagro, demuestra su poder y llama a sus seguidores a dejarlo todo para seguirle. Cuando venimos al Señor, bueno, vamos a contar como si fuese un pescador. Cuando un pescador saca al pez y se convierte en pescado, hay 7 elementos que tiene el pescado, de los cuales 6 se desechan de él y uno solo es el que se aprovecha para el consumo, que es la carne. ¿Y cuáles son los otros 7 elementos que se desechan? Primero, la escama del pescado se desecha. Hay algunos que también desechan las aletas de los pescados, las desechan. Segundo. Tercero, cuando abren el pez, desechan también las vísceras del pescado, los que llamamos las tripas de los pescados, las desechan. Y cuarto elemento que hay que desechar, por supuesto, las espinas. Nadie se come las espinas. Hay que desechar las espinas. Y las agallas también, las que tienen el pescado allí, son desechadas. Y algunos desechan también la cabeza del pescado. 6 elementos que se botan y uno solo es el que se aprovecha, que es la carne. Cuando nosotros visualizamos el título del tema de hoy, la gran pesca milagrosa y un llamado al discipulado, es porque el Señor nos pescó a nosotros y Él necesita prepararnos para que estemos bien para Él. ¿Y cómo nos preparamos? Bueno, recibiendo la doctrina del Señor. Él nos va quitando las escamas, nos va quitando las espinas, que no andemos por la vida, hermano, que pullando a la gente y haciendo daño. No, mis amados, Él quiere que nosotros seamos puros, que nosotros estemos íntegros para Él. Hoy el Señor nos llama para que seamos sus discípulos. Ojalá que a través de esta predicación haya una pesca milagrosa grande, que hombres y mujeres hoy comprendan el llamado que el Señor les hace, cómo estamos lanzando la red del evangelio para que usted sea atrapado por la red del Señor y hoy se convierta en un discípulo del Señor. Jesucristo le dijo a Pedro: hasta hoy serás pescador de peces, ahora te convertirás en un pescador de hombres, de almas para el reino de los cielos. Usted que está allí a la expectativa,
espero que hoy recibas al Señor en tu corazón y te conviertas en un discípulo y ganador también de almas para el reino de los cielos. Hay un texto que nosotros le llamamos el texto resaltante de la enseñanza, y ese texto es el versículo 5 de la lectura, Lucas capítulo 5, versículo 5. Yo quiero que usted lo repita conmigo. Dice así, dígalo conmigo: respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Por qué es resaltante este versículo? Hermano, porque Simón escuchó la voz del Señor y obedeció. Le dijo: en tu palabra echaré la red. Usted que está oyendo la voz del Señor, la palabra de Dios, sea obediente hoy. Sea obediente a las instrucciones que el Señor le da para que reciba los milagros de parte de Dios. Pescas milagrosas, abundancia vendrá sobre tu vida si sigues las instrucciones del Señor y obedeces al llamado de Dios. Y digas en esta hora: Señor, en tu palabra voy a hacer esto, en tu nombre haré esto o haré aquello. No vamos a esperar más. Ha llegado el momento de que usted repita conmigo la oración. Vamos a recibir a Jesús en nuestro corazón. Hoy nosotros estamos cayendo en la atarraya de Dios para que nos convirtamos en discípulos del Señor. Levante su mano derecha, póngala allí en su corazón, cierre sus ojos y repita conmigo esta oración. Diga conmigo: Señor mi Dios, vengo delante de ti, humillado como un niño, reconociendo que soy un pecador. He hecho lo malo, no soy perfecto, te pido perdón. Hoy, Dios mío, entro en la red de Dios, para que me hagas un salvador, un pescador de almas para el reino de los cielos. Quiero ser tu discípulo. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Soy de Cristo, que lo sepa mi familia, que lo sepa el mundo entero. Gracias, Dios, por ser mi Padre y recibirme como tu Hijo para siempre. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, le felicito. Es la mejor decisión que usted ha tomado en toda su vida. Séale fiel al Señor Jesucristo. Busque la iglesia para que lo instruyan en la palabra y nos preparen para que estemos listos para el encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, ahora vamos a orar por los enfermos. Jesucristo dijo que siempre tendríamos necesitados entre nosotros. Usted que necesita de la oración, por allí está mi esposa. Ella estará orando por usted y recibirá el milagro de parte de Dios. Adelante, hermana Rosemary de Flores. Amén, Pastor Juan Flores. Ahora vamos a orar por todos aquellos que necesitan el milagro, porque hoy es el día de tu milagro. Vamos a orar. Padre, Señor, Dios del cielo, venimos delante de tu presencia, Dios mío, pidiéndote por todas esas personas que necesitan la sanidad, que necesitan el milagro. Te pedimos, Señor, Dios mío, que pases tu mano sanadora. No importa cuál sea el nombre de la enfermedad, no importa cuál sea el problema, para ti no hay nada imposible. Te pedimos, Señor amado, que visites las cárceles, visita los hospitales, Señor, aquellos hogares donde te necesitan a ti, Señor, hazte presente a través de un vecino, de un amigo, Señor. Ten misericordia de aquellos que no tienen el pan, de aquellos que están viajando, Señor, con una esperanza. Ayúdales, Señor, acompáñales, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros creemos el milagro, creemos en la bendición y la recibimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Qué bueno que te hayas quedado con nosotros hasta el final de esta enseñanza. Si quieres vernos nuevamente, ya sabes, ubícanos por nuestras redes sociales como Ministerio Internacional Cristo Salva, a través de Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Y recuerda que Dios bendiga a tu familia.